Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, estamos aquí en Maranata, hermanos, una iglesia virtual por la gracia de Dios. Es domingo 10 de octubre de 2021 y son las 3 de la tarde en punto, de acuerdo a nuestros relojes, claro. Démosle gracias al Señor por darnos la oportunidad de volver a ponernos en contacto con su palabra. Que esta palabra le pedimos al Señor sea palabra rema para cualquiera de los hermanos que estén escuchando. A veces ni siquiera te lo imaginas y la palabra de Dios te remueve tu corazón, te hace que te voltee toda tu perspectiva de vida, hermano. Todo aquello que tú pensabas que era lo bueno, mira, el Señor te habla y te cambia, hermano. Te dice, no, estás aquí, tú estás aquí y yo estoy acá. Estás haciendo lo que no debes de hacer. Y muchas veces una sola frase del Señor, porque todo es palabra de Dios, una sola frase de nuestro Padre hermoso, un solo versículo cambia la vida de multitud de personas, hermanos. Y eso yo lo sé porque a mí me pasó igual. Señor bendito, Jesucristo amado, en este día, Señor Jesús, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar en contacto de nuevo con tu bendita palabra. Sobre todo aquellos hermanos que no han conocido la palabra de usted, Señor. Le pedimos, amado Padre, que su palabra penetre, como dice su Santa Biblia, Señor, como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta el tuétano de los huesos y es capaz de cortar el alma y el espíritu y hacer esa santa obra con su Santo Espíritu, bendito Padre, cambiando la vida de el que menos piensa. Ese hombre puede recibir en este día, Señor, una palabra que le modifique todo aquello que piensa en su cabeza y se dé cuenta que está haciendo lo incorrecto delante de usted, Señor. En tu santo nombre eso te pedimos en este día, amado Padre. Todas aquellas personas que las invitamos a que escucharan y le vieran la palabra en Maranata, a través de nuestro trabajo, platicamos con ellos y les decimos que solamente hay un Dios y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Amado Jesús, en este día, Señor, vamos a ver un tema que a todos nos ha pasado, hermanos. Yo siento que así es, que cuando usted ve cómo eh, es tratado nuestro Señor en ese tiempo, nos percatamos de que el Señor lo hace por todos nosotros, porque nos ama, porque Él siempre ha sentido un amor que no comprendemos los humanos, un amor hacia toda la humanidad. Y en ese momento, en el clímax de todo el amor, de toda esa vehemencia del Señor por hacernos hacia su gloria. El Señor nos ama tanto que murió en la cruz, hermanos. Su Hijo, Señor. Usted lo dejó ahí, dice, para sacrificio, Señor. Ese hombre santo, ese hombre perfecto, murió en la cruz en una forma infame y sin proclamar ninguna queja contra de ellos. Al contrario, él le dijo, el Señor Jesús, a usted, Señor, que los perdonaras porque no sabían lo que hacían. Cuánta belleza, cuánta humildad, cuánto amor de ese varón que no tenía pecado alguno. Y cuando nosotros vemos eso en diferentes formas, en predicaciones, en películas, vemos esa humildad, ese deseo de salvar a sus hijos, Señor. Ese amor, ese apego a la obediencia del Señor Jesús. Eso es lo que hace grande, grande, más grande de lo que nadie puede ser. Ese amor que no se puede medir, ese amor que cuando lo ve usted expresado ahí en la cruz del Calvario, usted siente en su corazón, hermano, yo creo que sí, todos hemos sentido eso, los que amamos al Señor Jesús. Esa expresión que dice el título del día de hoy,
El que debe de estar ahí soy yo, no tú, Padre mío, no tú. Y pedimos perdón y te ofrecemos estar lo más cerca que podamos de tu palabra, Señor. Eso es. Pero sabemos que no es posible eso, porque ya el sacrificio nada más es una vez, y esa vez la hizo usted, Señor. Porque no hay nadie que lo pueda hacer más que usted, un hombre santo y perfecto, Señor. Señor, todo lo hemos dicho. Yo pienso que todos los cristianos hemos dicho eso. Usted tomó nuestro lugar en la cruz, Señor. Ahí están, ahí están en la cruz, junto con usted, clavados todos nuestros pecados. Solamente su sangre preciosa, Señor, esa sangre del hombre más santo que ha existido y que va a existir. Ahí está esa sangre, Señor, por toda la eternidad, Señor. Gracias. Gracias, Padre mío. En tu hermoso nombre, Padre mío. Vamos a empezar el tema y creo que a todos nos ha pasado eso, hermanos. Y Él sabe quiénes son sus hijos. Podemos estar fallándole y nosotros regresamos siempre a sus pies, implorando perdón, como lo hizo David tantas veces, Señor, porque somos humanos, muy limitados en todas las áreas. Hay de aquel que diga que es santo, porque puede estar próximo a caer. No, no somos santos. Buscamos la santidad en su santo nombre, Señor Jesús. Le pedimos fortaleza para todo el pueblo de Cristo, para todo su pueblo, para todo su cuerpo, Señor. Fortalézcalo, Señor. Eso lo pedimos con todo nuestro corazón, Padre mío. Fortalézcanos, denos sabiduría y fortalezca nuestra fe, Señor. A veces nosotros, en nuestro inicio como cristianos, pensamos que teníamos que tener una fe muy grande, ¿no? Y usted nos dice en su santa palabra, Padre Santo, que no es cuestión de grandeza, sino de fortaleza. Una fe fuerte, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Con eso serías capaz de mover una montaña del lugar. Podrías ser capaz de hacer cosas inverosímiles para la humanidad y que solamente un hijo de Dios puede hacerlo. Lo hemos reflejado en sus profetas, lo hemos reflejado, Señor Jesús, en los milagros que hizo Elías, que hizo Eliseo, que quiso la doble porción de Elías y esa doble porción le hizo hacer el doble de milagros, Señor. Usted da al que pide, recibe, pero claro, tiene que estar buscando la santidad, como lo hizo Elías y Eliseo. Señor, gracias, Señor, porque a través de su palabra hemos entendido, Padre Santo, que usted siempre nos está observando y siempre está viendo qué hacemos y qué no hacemos, Señor. Eso es hermoso, porque sabemos que somos parte de usted desde el momento que nos bautizamos en su santo nombre, Señor Jesús. Desde ese momento, Señor, somos parte de su cuerpo hermoso, Señor. Y queremos estar ahí, Señor, frente a usted. Y que usted nos diga que hemos hecho lo correcto, Señor.
Lo dice el Salmo 50:21, dice claramente, Señor Jesús, que no es igual que nosotros. Ciertamente tú pensabas que era igual que tú, pero no es cierto. Usted lo dice claramente. Siempre nos está observando y dice, mira, aquí está todo lo que has hecho. Es impresionante ese versículo del Salmo. Y dice uno, está escrito que nuestro Señor no tiene todo en su memoria y nos lo va a mostrar cuando estemos ante Él. Y pues esperamos haber pasado la prueba cuando estemos allá, Señor. Todos nosotros deseamos estar ahí, Señor. Y tenemos que esforzarnos día a día, segundo a segundo, mostrando en la tierra que somos tus hijos de verdad. Vamos a leer, vamos a empezar, hermanos, con 1 de Pedro 3:18. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, que somos todos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Murió su carne de nuestro Padre, pero su cuerpo fue glorificado y su espíritu es eterno, eterno. Amén. Gloria al Señor Jesús. Debemos de entender que es nada más hay un sacrificio del ya anteriormente citado por los profetas en Isaías. Vamos a leer algo de eso. Se especifica claramente cómo el Señor ya estaba destinado a llegar a ese clímax del amor y de la humildad, que solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesús. Marcos 15:21 al 39. Aquí se describe ese Vía Crucis de nuestro Padre y no había nada que lo pudiera cambiar porque ya estaba escrito. En tu hermoso nombre, Señor Jesús, vamos a releer esos pasajes tan tristes, pero es importante que remarquemos en nuestro corazón que todo eso lo pasó el Señor, esa burla, esa mofa que hacían de nuestro Padre precioso, eso tan horrible que le hicieron, lo vivió por nosotros, hermanos. Marcos 15:21 al 39. Vamos a leerlo en dos partes. Amén. Es importante que se fijen que la palabra es lo más importante, no es lo que dice la palabra, es lo más importante. Tal vez nosotros opinemos y nos equivocamos en algún concepto, pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que dice la Biblia, hermanos. Es lo más importante, hermanos. Para eso estamos. Somos mensajeros del Señor Jesús, que es lo único que queremos hacer, buenos transmisores de un mensaje del Señor. Marcos 15:21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Recordemos que cayó varias veces el Señor, y en una de ellas le dijeron a este varón, pues, que seguramente era muy fuerte, que le ayudase con la cruz. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Fíjese cómo todo está escrito ahí, descrito la manera en que lo llevaban al Señor. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Eso era una burla para él. ¿Por qué no le daban agua? Su corazón duro no les permitía hacer eso. ¿Qué les quitaba darle agua al Señor? El 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Es increíble que todo lo que él llevaba, que era un ropaje, que no crees, muchos hablan de que el ropaje del Señor era que era muy lujoso y que no sé, no es cierto, no, ahí no lo dice nadie,
Ahí nada más que sus vestidos. Ahí recalcarían que era un vestido como dicen algunos hermanos pastores, no sé dónde lo leyeron, pero en la Biblia no dice nada de eso. La capa del Señor era una capa especial y que no sé qué. Pues pudiera ser, ¿no? Pero no la compró él, se lo pudieron haber regalado, porque él tenía benefactoras, más que benefactores, benefactoras entre las hermanas que le daban siempre un apoyo al Señor para que hiciera su obra. Si fuera eso, el Señor dormiría en hostales, donde pudiera dormir cómodo y todo esto. Y no, él dice claramente, cuando un varón le dice que quiere acompañarlo, dice, pues yo no tengo nada que ofrecerte, yo duermo y mi almohada es una piedra, un pedazo de piedra, ¿no? No le podía ofrecer nada. Y aún así muchos lo siguieron, ¿no? Pero él no tenía nada que ver con el dinero. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Fue en la mañana. Son como las 9 de la mañana. El 26 y dice, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Otro otra burla contra el Señor. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la profecía que dice, y fue contado entre los inicuos. Estaba en medio de los dos inicuos y lo contaban como uno igual a ellos, y realmente sabemos que no es cierto, ¿no? Todo fue una mofa de lo que era nuestro Padre precioso. Cuando alguna persona hace lo correcto delante de la gente y no tienen forma de hacerle daño, buscan lastimarlo con burlas, con vituperios, lastimándolo físicamente, que no era necesario eso, pero lo hacían porque también en ellos había maldad, mucha maldad, y les estaba trastocando la vida que llevaban ellos y les estaba anunciando la cercanía del reino de Dios. Crucificaron también con él a dos ladrones, y ahí dice claramente, ¿no? Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué injuriaban a alguien que te sanaba de... Ellos habían visto seguramente que sanó a personas, que les devolvió la vida a algunas personas, a Lázaro, ¿no? 4 días muerto y él les salvó, lo regresó a la vida, hermanos. Que es increíble, ¿no? Que alguien que hizo todo bien lo mataran por hablar del bien. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Es que el Señor hablaba en parábolas para dar a entender lo que él quería decir. Todos sabemos que se refería al templo que es de nuestro cuerpo. El cuerpo de un hijo de Dios es el templo de Cristo, el templo de Dios. Dice que lo reedifica el templo. Ese templo lo iban más bien permanecer muerto 3 días. Iba a revivir por la gracia de Dios. Y no entendían. No puede entender algo profundo alguien que solamente ve la superficialidad de la vida. Aquel que ve todo superficial, ve que nada más si tiene dinero es poderoso y si tiene dinero tiene lo que obtiene a base de esa moneda, y no sabes cuál es el origen, generalmente es origen malo, el origen es negativo, gente que hace el mal y creen que están haciendo lo bueno porque les satisface sus pretensiones de vivir mejor, entre comillas, vivir mejor según sus nociones de lo que es la vivencia del mundo. ¿Me, hermanos?
Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Es evidente que no conocían quién era el Señor. Él estaba ahí cumpliendo una misión por obediencia y para salvarnos a todos nosotros, los que por la gracia del Señor, porque nada es por lo que nosotros lo hemos hecho. El Señor nos tomó en sus hermosas manos y nos llamó para ser sus siervos, hermanos. Es la gran maravilla que nuestro Padre se haya fijado en cada uno de nosotros, los que estamos viviendo la palabra de Dios. De ahí nos vamos al 31. De esta manera también los principales sacerdotes, fíjense, los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Ustedes creen esos tipos de dirigentes que había en la iglesia judía, entre los judíos, iban a poder entender la grandeza de Cristo? Nunca la van a entender. Es evidente que muchos ahora todavía no entienden quién es Cristo. Y siendo grandes estudiosos de la palabra, del Pentateuco, es increíble, hermanos, que muchos de ellos no lo entienden. Y aún así el Señor los ama y les va a dar, siempre les da oportunidad de regresar al camino correcto. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que están crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, 3 horas duró esas tinieblas. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Estaba preguntando a Dios, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre santo clamándole a Dios. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, fíjese, ¿por qué no la mojó en agua, no? Es increíble, Dios mío. Y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Burla completa. Burla completa. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, que es casi imposible, ¿no? Un velo que medía varios centímetros de ancho, de grosor, más bien de grosor. En el momento que murió el Señor, se rasgó, de arriba a abajo, que es lo más ilógico, todo lo contrario, ¿no? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Fíjense nada más, hermanos. Los sacerdotes judíos se burlaban de él. Y este hombre que no era judío, llegó una luz a su corazón, a su espíritu, y le dijo, este es el Hijo de Dios. Una revelación, porque había más humildad, más coherencia en ese centurión romano que en la incoherencia y hasta dónde estaban tomados por los demonios esa gente. Por eso les decía el Señor que eran víboras, que no eran hijos de Abraham, que eran hijos de su padre, el rey de la mentira, el Dios de la mentira, que es el Satanás. Pero aún así ellos se regodeaban con ver sufrir y ver morir a un enemigo, que ellos nunca fueron enemigos de Dios, nunca lo podrían haber sido. No hay enemigo para el Señor. Amén. De ahí nos vamos a Gálatas 2:20, hermanos.
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es a lo de que debemos aspirar, hermanos. Sentir en nuestro corazón todo eso que le hicieron a nuestro Padre precioso y decir, con Cristo, con nuestro Señor Jesús, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito, qué hermoso, ¿no? En este versículo de Gálatas, vemos claramente cómo hay una conjunción de frases que nos hacen ver que al estar escrito esto, el Señor nos está mostrando que esta persona, o sea, que es Pablo, el que escribió Gálatas, él entiende claramente que tiene para ser hijo de Dios, debe entender que el Señor vive en él. Es un regalo maravilloso que el Señor viva en nosotros, hermanos. Que Él vive aquí en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que vivamos, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, que vivimos como carne, pero carne que está buscando la redención, hermanos. Carne que está buscando la salvación. Carne que dice, yo soy hijo de Dios, yo vivo en la fe del que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe del Señor. Amén. Ese versículo traten de grabárselo en su corazón, hermanos. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor Jesús. Entender que Él se enseñó por mí, Él se sacrificó por mí, Él fue crucificado por mí. Y la sangre que derramó el Señor ahí fue una sangre que la virtió por nosotros, todos los pecadores, hermanos. Amén. Es importantísimo esto. Entender que hay un ser maravilloso que nos ama, que nos va a seguir amando por toda la eternidad, porque su amor del Señor no varía. Él no varía en nada, hermanos. Es un ser maravilloso que no varía. Gloria a Dios. De ahí nos vamos a Isaías 53:1 al 12. Isaías sabemos que vivía cerca de 1000 años antes del Señor Jesús y ahí estaba realmente la profecía de que el Señor iba a venir, iba a ser sacrificado. Vamos a leerlo, hermano. Isaías 53:1 al 6 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está dando a ver lo que le iba a pasar al Señor. Lo despreciaban, lo desechaban, lo golpeaban. Tantas cosas que le hicieron cuando vino a la tierra, hermanos. Y su pueblo fue el que lo maltrató. Porque él venía a los judíos. Amén. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, el Señor aprendió a sufrir. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Solamente como humanidad, hermanos, no entendimos al Señor. Y hay que ponernos el saco todos, hermanos. Porque en realidad al Señor no lo entendimos nunca. Hasta que nos llama a Él y nos toma en sus manos preciosas. Recuerde usted cuando andaba en el mundo, hermano. Usted le hablaban del Señor y más pensaba en otra cosa que en Dios. Más que en otra cosa que en Cristo. Usted andaba ahí adorando imágenes, dándole toda la gloria y la honra a esas imágenes, que no son nada más que imágenes. Y al Dios vivo, al Dios que está sentado en el trono de gloria, y que lo dice claramente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas.
a ese varón que se manifiesta como el yo soy, el único Dios que existe, no lo tomamos en cuenta. Cuando usted está adorando imágenes, cuando usted está metido en ese tipo de cosas, usted está haciéndose un lado de la palabra de Dios. Porque la palabra ahí está. La palabra siempre la va a tener cerca a usted. Dígame que no. La palabra usted la va a tener ahí pegadita a usted. Es más, a lo mejor usted en su casa tiene una Biblia y no se atreve a abrirla. O si ya la abrió, no quiere hacer lo que dice el Señor. Es rebeldía eso, hermanos. Eso es rebeldía ante el Señor. Y el Señor no le agrada eso. Fíjese cómo lo trataron cuando vino, cuando estuvo en la tierra. Y estuvo en la tierra y va a regresar. Porque Él si dice una cosa, dice otra, ¿no? La cumple. Él te estaba avisando 800, 900 años antes que viniera el Señor Jesús que iba a regresar. Y ahí está narrando porque Dios es eterno. Para Dios no existen las eras, los años, los siglos, todo no. Dios es eterno, Dios está presente en todo tiempo, en el presente de todos y cada uno de nosotros. El tiempo lo mide Dios para los hombres, para que aprendan a ordenarse y dígame quién lo sigue, ¿no? Dice, vamos a leer el 3 que es muy importante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí está, fue menospreciado y no lo estimamos, como humanidad, un desastre para el Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nos dimos cuenta perfectamente de lo que estábamos haciendo como humanidad y no nos importó. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La sangre de Cristo nos salva, nos limpia, nos purifica y nos lleva a la gloria, hermanos. Pero para recibir eso tenemos que manifestarlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, como nuestro Señor y hacer su bendita palabra. No nada más leerla, aprenderla, no, hacerla, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda la ira de Dios sobre ese cuerpo, del cual la mitad era de Dios y la mitad de un humano, una humana. Señor, tanto nos ama nuestro Dios. Lo dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito para la salvación del pueblo de Dios. Mientras tengamos vida, tendremos esperanzas de ser en algún momento parte del pueblo de Dios. Acérquese, hermano, a las iglesias cristianas. Acérquese. Dios le va a poner la que usted necesita, hermano. Acérquese, hermano. Y nuestro Señor Jesús va a estar contento con que usted se convierta en un hijo más de Él, en otra parte de su cuerpo hermoso, hermanos. Gloria al Señor. De ahí nos vamos al 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nunca se quejó. Eso está bien marcado ahí. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso lo está diciendo Isaías. ¿Por la rebelión de qué pueblo? De los judíos, el pueblo de Isaías. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es lo maravilloso de nuestro Señor Jesús.
que uno de sus seguidores era un hombre de dinero, pertenecía a los grupos de poder y le dieron el cuerpo del Señor. Ya no era peligro para ellos, según ellos, claro. Pero se equivocaron porque ahí empezó todo este movimiento que sigue avanzando, avanzando, avanzando. En nuestro país el porcentaje de cristianos está subiendo de una forma exponencial. Y es un regalo de nuestro Dios a nuestro pueblo porque sabemos nosotros que si está creciendo es que porque toda la gente está entendiendo que solamente hay un Dios al que debemos de adorar, al Señor Jesucristo. Solamente un Dios, el Shema de Israel, un Dios, Jehová, el único Dios. Gloria a Dios. Con todo eso, el 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, dice, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí lo dice claramente el Señor. ¿Quién era el siervo? Nuestro Señor Jesús. Y él aceptó terminar su misión. Verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Es lo que quería ver el Señor. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estamos pagados. Todas las deudas que teníamos con el Señor por haber pecado, cuando murió nuestro Señor, Él nos perdonó. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué hacía el Señor? Orar. Pedirle a su Padre que tuviera misericordia de todos nosotros en, en ese suplicio que es inenarrable y no podemos ni siquiera vislumbrar una pequeña idea de qué es, cómo fue. Solo sabemos que solamente Él la pudo haber soportado. Yo creo que ninguno de nosotros, yo siento claramente que ninguno de nosotros lo iba a soportar. De ahí nos vamos a Oseas 6:2. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está diciendo lo que va a pasar con nosotros. También nosotros vamos a resucitar por la gracia de Dios cuando muramos y van a ser para todos aquellos que logremos, esperamos estar ahí, hermanos, que logremos estar junto de Él viendo su hermoso rostro de mi Padre. Deuteronomio 21 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Todos los que son colgados en ese se eran maldecidos por Dios. Y no contaminarás tu tierra de que Jehová tu Dios te da por heredad. Y pues de bien que lo sabían los judíos y lo enterraron antes que no dejaron que se pasara la noche ahí. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Que nuestro Padre Precioso es un ser que dio su vida por nosotros, que no hay nada que nosotros hayamos hecho sin que Él lo sepa. Él nos dice claramente que tenemos nosotros esa, ese regalo maravilloso de la vida eterna, si nos encaminamos hacia Él, lo seguimos y obedecemos todo lo que nos dice el Señor, y sabemos que eso es el regalo más grande que nos pudo haber dado nuestro Dios.
No nos pide gran cosa, simple y sencillamente que hagamos lo que debemos de hacer. Retirarnos de todo aquello malo que estemos haciendo y decirle, Señor, sabemos que usted, Padre Santo, usted es aquel que dio su vida por nosotros, Señor. Y sabemos que así como tiene la gloria ganada por tu amor sobre todo y tu humildad y obediencia hacia tu Padre, Señor, el Señor te nombró Dios ante todos nosotros, Señor. 50:21 de Salmos, lo estaba yo leyendo hace rato, ese ya no está ahí. Estas cosas hiciste, yo he callado, dice el Señor. Cuando lleguemos a su bendita presencia, aquí está el Salmo 50:21, es una profecía para que entiendan que el Señor, todo lo que usted hace, hermano, todo lo que yo hago, Él lo está viendo, hermanos. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo estaba parafraseando hace rato, ¿no? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. ¿Se fijan? Le está mostrando lo que Él hizo. ¿Cómo se lo va a mostrar? Es una película. El Señor hace todo. Si un ser humano, a Dios le regala a los seres humanos esos descubrimientos que dicen que eso ellos hacen, no. Dios les da esos regalos a la humanidad para que vayan aumentando su nivel de, de capacidad para entenderlo a Él. Yo recuerdo cuando estaba yo chamaco, que iba a entrar a la primaria, me acuerdo claramente, que ahí, en la primaria, yo tenía 6 años y pronunciaba la R. Y nos pedían para entrar a la escuela que pronunciáramos la R. Y muchos chamaquitos no podían pronunciarla. De 6 años, ¿eh? Y ahora usted ve a los niñitos de 2, 3 años ya hablan clarito. La R, la que ustedes quieran. Eso es regalo de Dios. Hay cosas que tal vez nosotros no entendemos. Los niños son muy capaces de hacer otras cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Usted cree que el hombre evolucionó nada más porque sí? No, es cosa de Dios. Hay cosas de Dios, nada más. Y ahora tiene más capacidad, pero sí, como dice el Señor, que si usted tiene algo que el Dios le dio, lo debe de usar para la honra y la gloria del Señor, no para su vanagloria de usted. ¿De acuerdo? Es lo que dice el Señor. O sea, Él nos da los regalos, pero ¿para qué? ¿Para malgastarlos? ¿Para hacer mal uso de ellos? Pues no. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces dice uno, caramba, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Realmente entendemos a Dios? Pues no, yo te lo digo que muchas cosas no las entendemos, tratamos de entenderlo al Señor, ¿sí? Pero en realidad no lo entendemos, ¿de acuerdo? Y lo que quiere el Señor es que entendamos que el Señor lo que quiere es que realmente hagamos la obra de Dios, que hagamos la palabra, que no nada más la aprendamos y hay gente que incluso con ella, con la palabra, manipula, incluso desgraciadamente la prostituye, porque no hacen uso adecuado del don que le dio el Señor. Regresemos a 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí dice claramente que el Señor fue glorificado. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando murió, él habló con los muertos, amén, en la carne. Amén. Y aquí hablamos también con los muertos en la carne. Dice, ¿cómo? Pues si es que esa gente que está viviendo en una fantasía,
está muerto en vida. O sea, su espíritu puede ser cambiado, pero él está muerto en vida. Es lo mismo, hermanos. Dice, los que en otro tiempo, el 20, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Fíjese nada más, como es muy importante. ¿Quién salvó al Señor, el Señor a Noé y sus hijos y sus esposas? De acuerdo, fueron 8 personas. Y dice uno, es increíble que esas 8 personas dieron margen a que no acabara la especie y siguió caminando el Señor con su pueblo y avanzó y avanzó y avanzó y volvió a crecer. Y ahora, pues ya no va a ser por agua, ahora va a ser por fuego. Qué cosas, ¿no? Cuando venga el Señor. Dice el 21, y el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Ahora nos bautizamos en agua, porque eso es lo que hizo el Señor con Noé y con sus 8, con las otras 7 personas. Fíjese bien lo que dice el 20. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. Amén. Por agua. El 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria al Señor. Y el Señor está ahí cuando Él, por gracia de Él, el hermano Juan entró ante la presencia de Dios. Dice uno, Santo Dios, qué maravilla, ¿no? Que el Señor lo tuvo ante la presencia de Él y le dio mensajes para la humanidad. Dice, primera de Juan, no, esta es la primera de Juan. Perdón, estamos mal. Es la Biblia, ¿eh? Aquí está. Le dice el Señor a Juan, aquí está hablando Juan 1:9, dice en Apocalipsis, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Sabemos que él fue encarcelado en esa isla y ahí murió. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estaba llevándolo ante su bendita presencia para mandarle mensaje a las iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Él lo conocía, era el que siempre estaba recargado en el Señor, lo seguía al Señor y bien que lo conocía. Si alguien lo conociera a él. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Sí? Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén.
Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando la vi, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo dice el Señor Jesús, no lo decimos nosotros. Hay personas que dicen, no, el pastor dice que de Dios, no, lo dice la Biblia. El Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, son los pastores de las iglesias que mencionamos hace rato. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nunca, nunca el Señor nos deja de su bendita mano. Y Él siempre está hablándonos, hermano. Dice el Señor claramente, yo reprendo en el 3:20 de Apocalipsis, dice, ya aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, ¿qué tienes que vencer en la tierra, hermanos? Tienes que vencer tus gustos, tus deseos, que son concupiscencias, deseos de la carne. Y dice el Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como no, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga y lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Nosotros debemos entender, hermano, que cada día que pasa es una oportunidad que tenemos de ser mejores para el Señor. Siervos que tenemos que ganarnos ese puesto como siervos del Señor. Amén, hermanos. Así como unos vamos a ir hacia allá, porque es lo que buscamos, y si buscamos vamos a encontrarlo, porque ya estamos en el camino. El punto está que cuánto vamos a durar haciendo lo bueno, pues es cosa de estar cerca de Dios siempre. No podemos estar lejos del Señor Jesús. No podemos estar lejos de Él, porque dice, lejos de mí nada podréis hacer, dice el Señor en su bendita palabra. Y es la realidad. No podemos hacer nada, hermanos. Entonces dice el Señor claramente que Él va a venir y que lo que debemos hacer es obedecer la palabra. La palabra es Dios mismo. Verbo es palabra. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es el verbo. Y recordemos que dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sin Él, nada de lo que haya sido hecho sería hecho. ¿Quién hizo todo? El Señor, el verbo. El verbo es Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, en el hermoso nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido a ustedes, hermanos, levanten sus manos hacia el cielo en señal de sumisión y digan lo siguiente, hermanos, lo que ustedes salga de su corazón, yo voy a hacer lo que yo siento. Ustedes díganle al Señor, perdóname, Señor, por todo lo que he hecho mal, y dame fuerza y sabiduría para poder enfrentarme a todos mis problemas. Señor, yo no quiero estar lejos de ti, yo quiero estar cerca de ti para poder hacer las cosas que tengo necesidad de hacer para la gloria y la honra de ti, Señor. Díganle sus propias palabras, hermanos, qué quieren hacer ante Él. Díganle, cierren sus ojos y piensen nada más en Él. Él está sentado ahí en su trono de gloria, hermanos. Él está ahí sentado, nuestro Señor Jesús. Padre mío, Señor, yo te pido por todos y cada uno de mis familiares, Señor Jesús, desde el más pequeño hasta el más anciano, que en este caso soy yo. Yo te pido por todos nosotros, Señor, que nos des sabiduría y fortaleza para enfrentar los retos que tienes para cada uno de nosotros. Señor, fortalécenos. También te pido por todos mis hermanos, por los que yo he predicado ya varios años y les he
comentado, hermanos, yo siempre pido por ustedes. A lo mejor ustedes ya ni se acuerdan de mí, pero yo, porque les perdí la pista a muchos, pero yo en el nombre de Jesús les digo, hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús, y espero que estén caminando con Él y que mi Señor Jesús los lleve al santo momento de estar viendo las bodas del Cordero, hermanos. Es mi deseo para todos y cada uno de ustedes que estemos ahí todos juntos en las bodas del Cordero de Dios. Gloria al Señor. Amén, aleluya.